Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El otro día llamaron a la puerta de mi casa y me dijeron que me traían un paquete. No me extrañaba porque yo esperaba unas pequeñas espumillas que se colocan en los micrófonos para evitar el sonido del aire. Pero cuando vi un enorme y voluminoso paquete que pesaba bastante, inmediatamente me di cuenta que no se trataba de esto. Se trataba ni más ni menos que de esto que os voy a mostrar. Esto que podéis ver aquí. No es ni más ni menos que el botón de oro que YouTube entrega a los youtubers que llegan a 1 millón, como podéis leer ahí, que llegan a 1 millón de suscriptores. La verdad es que andará por los 7 kilos aproximadamente, o 10 kilos. Es un premio bastante voluminoso. Os aseguro que en mi vida no he recibido muchos premios. Por consiguiente, este me hizo mucha ilusión. Venía de Estados Unidos. Y en él, bueno, pues me explicaban en una carta que había llegado a 1 millón de seguidores y que, por supuesto, para ellos era muy grato tener a un youtuber que había alcanzado tal cifra. Poco más o menos la carta que YouTube me entregó decía que era más grande que Vancouver, soy más grande que Venecia, eres más grande que Las Vegas, 1 millón de suscriptores, es un día muy importante, etc. Y en él me decía que debía seguir trabajando para alcanzar el siguiente objetivo, los 10 millones de suscriptores. Ese objetivo solo está a la mano de ciertos youtubers que se dedican a otro tipo de vídeos, por ejemplo los gamers u otro tipo de perfiles. Creo que en el mundo del misterio no hay muchos youtubers que hayan recibido el botón de oro. Posiblemente en lengua castellana pueda ser el primero o el segundo, no lo sé. Como he dicho antes, es todo un honor. Ha sido muchos años y la verdad es que me siento muy orgulloso. Y sobre todo gracias a vosotros, que sois los que habéis hecho posible que pueda tener este premio. Adicionalmente, quiero contar algo. En el canal de YouTube de Mundo Desconocido hemos hecho unos pequeños cambios, o vamos a hacerles, y en él lo primero que hay es lo que denominamos la aportación de los suscriptores, o la aportación de la comunidad. La aportación de la comunidad es ni más ni menos que los vídeos que hay de Mundo Desconocido, aquellos que queráis y tengáis dominio de ciertos idiomas, los podéis traducir. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pueden traducir los vídeos de Mundo Desconocido? Bueno, pues de la siguiente manera que os vamos a explicar aquí. Bien, os vamos a explicar cómo se hacen o cómo se efectúa esa colaboración por parte de la comunidad en la traducción de vídeos. Si vosotros entráis en un vídeo de Mundo Desconocido, el que os interese o el que os guste, veréis que aquí en esta parte inferior pone más acciones. Si clicáis en más acciones podéis añadir traducciones pulsando aquí. Vamos a abrir. Una vez pulsado ese punto o abierta esa ventana, os aparece este menú que hay en estos momentos. En él existen todas las herramientas necesarias para efectuar las traducciones, para incluir los títulos aquí, para incluso hacer una pausa mientras escribís aquí, y por supuesto para incluir vuestra contribución en los créditos, de tal modo que aparecerá vuestro nick o nombre de canal al final de los vídeos de Mundo Desconocido, si pulsáis ahí. También tenéis una ayuda y una combinación de teclas que os permitirán facilitaros la labor bastante para esas traducciones de los vídeos. Tenemos ya algún vídeo que está en portugués y alguno otro que ha sido traducido al francés y bueno, pues nada, animaros a que efectuéis esas traducciones, que desde luego nos ayudaréis bastante, y digamos que como pequeño homenaje, pues al final podéis, si queréis, incluir la contribución en los créditos al final del vídeo, donde apareceréis vosotros. Adicionalmente, la comunidad puede valorar que esa traducción es correcta, cualquiera que domine el idioma al que se ha traducido puede entrar en la traducción y votar si esa traducción es buena o no es buena, o efectuar las correcciones oportunas. Digamos que si hay alguien que tiene un dominio del idioma al que se está traduciendo mayor, pues podrá efectuar ese tipo de comprobación.
Y cuando los votos sean lo suficientemente altos o se haya podido comprobar que la traducción es buena, inmediatamente se activa. O yo he visto que esa traducción es buena, podría activarlo de manera inmediata sin tener que esperar. Bien, deciros que os aconsejo que veáis la ayuda, es muy sencillito, la traducción del vídeo, y que está a vuestra disposición. Adicionalmente, existe este vínculo de aquí que os vamos a poner en la descripción de este vídeo, el vídeo del botón de oro, abajo, donde cuando cliquéis os aparecerán todos los vídeos de Mundo Desconocido, y aquellos que queráis efectuar la contribución, bueno, pues podéis entrar y contribuir. ¿Cómo? Pues podéis traducir, o podéis comprobar que la traducción es buena, o podéis efectuar todas aquellas acciones que queráis. Este vínculo, como he dicho antes, lo pondremos en la descripción del vídeo y en la descripción del canal. Y poco más os puedo decir. Animaros, que desde luego, pues desde aquí os damos las gracias a todos aquellos que decidáis hacerlo. Como veis, el método es bastante fácil y desde luego, bueno, pues ayudaréis a difundir todo lo que en Mundo Desconocido se dice, y recibiréis un pequeño homenaje dentro del vídeo. Intentaré poner al final de los vídeos que hayáis ayudado, o todas aquellas personas que hayan ayudado, como homenaje, bueno, pues digamos que en los títulos, con los finales, colocaré los nombres de aquellos suscriptores que hayan ayudado a traducir ese vídeo a otros idiomas. De momento he recibido en portugués y en francés la traducción de uno de las descripciones del vídeo, así como el título. Pero lo interesante es conseguir traducciones del contenido del vídeo. Algunos son más largos, otros más cortos. La comunidad valorará si la traducción es buena, y si vosotros consideráis que esa traducción es lo suficientemente buena, bueno, pues se subirá al canal directamente y se aprobará. O la aprobaréis vosotros, porque debido a la cantidad de votos positivos que consideren que esa traducción es correcta, se pondrá o no se pondrá. Sé que es un poco complicado, pero estoy seguro de que aprenderéis y sabréis hacerlo. Aquellos que tenéis dominio de idiomas, por supuesto que filantrópicamente queréis hacerlo, y el único premio que os puedo entregar es sencillamente el reconocimiento por escrito de aquellos que han ayudado a esa traducción. Vamos a continuar. Hay un dato más. Me gustaría deciros que he tenido la oportunidad de ver como mucha gente me escribe y me dice: JL, he escrito un comentario y no aparece en el canal de YouTube. ¿Qué pasa? ¿Me has baneado? ¿Me has censurado? ¿Lo has borrado? La explicación es múltiple. En ocasiones sucede que alguien escribe palabras malsonantes, insultos y cosas parecidas, y evidentemente esos son borrados automáticamente por Google, por YouTube, quiero decir. En otras ocasiones la gente coloca hipervínculos. Los hipervínculos en el canal de Mundo Desconocido hace tiempo estaban permitidos. Podíais poner hipervínculos y colocar lo que quisierais. De un vídeo, de una página web, podíais colocar lo que quisierais. Pero vimos como ciertas personas o ciertos grupos se dedicaban a colocar malintencionadamente hipervínculos no permitidos y en algunos casos absolutamente perniciosos. Por consiguiente, desactivamos la posibilidad de que se colocaran hipervínculos dentro de los comentarios del canal de YouTube en Mundo Desconocido. Así que si ponéis http:// pensad que eso no está permitido, porque infringe una de las normas que por desgracia tuvimos que adoptar debido al abuso que hicieron en muchas ocasiones. También he tenido la oportunidad de ver cómo gente me dice: oye, yo no he puesto ni hipervínculos y tampoco he puesto palabras malsonantes. En ocasiones el sistema detecta que es spam. En ocasiones hay palabras que hemos incluido como palabras no admitidas, porque son palabras que van buscando el conflicto, van buscando dar mensajes off-topic totalmente ajenos a los vídeos, intentan buscar o promover algún tipo de lucha interna dentro de aquellos que escribís, etc. Entonces veréis que algunos comentarios no aparecen. Y en otras ocasiones sencillamente YouTube decide borrar los comentarios por causas totalmente desconocidas, aunque suponemos que ellos sabrán por qué lo hacen. Me explico. Si veis que escribís un comentario y no aparece, no os preocupéis, sencillamente es porque ha pasado algo
que no tiene que ser el que está aquí delante de vosotros, que ha borrado el comentario. También tengo que decir que ha habido gente que me he visto en la obligación, no solo de borrar el comentario, sino de banear la posibilidad de que escribiesen, porque decían groserías, se metían con otras personas, buscaban el conflicto, intentando encontrar ese afán de notoriedad que no encontraba en otros sitios, pues creaban el conflicto, insultando a la gente y llamándole de todo tipo de cuestiones. Son gente que se equivoca de sitio. Yo, si voy a comprar carne, no me meto en una frutería. Pues estos van a comprar carne metiéndose en una frutería. Eso es lo que sucede. En otro orden de cosas, deciros que también hay mucha gente que escribe, y esto lo he dicho en múltiples ocasiones, escribe al correo de Mundo Desconocido, que es joseluis@mundodesconocido.es, y me dice: JL, no me has respondido, JL, no has leído mi mensaje. Bueno, os digo, insisto nuevamente, que leo vuestros mensajes, pero no puedo responderlos porque son miles y miles y miles, y necesitaría algo más de una vida para poder responderlos a todos. Pero los leo. Yo sé que es frustrante. Yo hace muchos años escribía a ciertas personas de las cuales necesitaba algún tipo de información o quería conocer algo y no me respondían. Y yo me enfadaba, decía: pero bueno, ¿por qué me han hecho el vacío? ¿Por qué no me está respondiendo? Ahora que estoy al otro lado del espejo, me doy cuenta de que es materialmente imposible. Necesitaría unos recursos humanos que por desgracia no tengo. Otro dato más. Vamos a empezar a hacer directos en Mundo Desconocido. Vamos a hacer alguna prueba. Dentro de un tiempo haremos un directo en el cual un día de la semana, el día que nos parezca más interesante para vosotros, estaremos en directo y responderemos a vuestras preguntas, a todas aquellas preguntas o aquellas dudas que tengáis. Tendremos a un par de amigos que actuarán como moderadores y, por supuesto, intentaré durante un buen rato, responder a aquellas preguntas que nos parezcan más interesantes. Supongo que no podré responder a todas porque habrá un aluvión de las mismas. No sé si sabéis cómo funcionan los directos de YouTube, pero bueno, ya os digo que cuando llegue el momento os avisaré. Y poco más os puedo decir. Sabéis que en Mundo Desconocido seguiremos investigando el misterio y seguiremos trabajando por mostraros todas aquellas cuestiones que a nuestro juicio nos parecen que no encajan en esa realidad que nos están vendiendo. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.